Yo no tenía que empezar una cuenta desde cero, no tenía que crear ningún producto o ningún servicio. Literalmente, por ejemplo, iba como a clientes como son Alex Becker, que hoy en día vale más de 300 a 400 millones de dólares. Y honestamente ese fue el punto más bajo de toda mi carrera, porque fue muy difícil. Porque una cosa es tú nunca tener nada y quedarte ahí estancado, pero otra cosa es tú estar en la cima, sentirte el rey y perderlo todo, quedar endeudado y terminar trabajando como cajero en ese momento. Que me estafaron. Hice un negocio con una persona, no firmé ningún contrato legal, simplemente fue de palabra, dando la mano, y literalmente esa persona salió con 1.2 millones de dólares en un contrato. Para agosto de 2020 yo hice $89,000 en ese primer mes. Tengo 4 títulos y te puedo decir sin duda, con certeza, que la universidad no sirve para nada, por lo menos en el ámbito de negocios. Bienvenido a otro episodio de Actitud Millonaria. Hoy vamos a tener un episodio un poquito diferente, pero va a ser muy especial, porque quiero compartirle hoy en el episodio de hoy cómo yo pasé de vivir en República Dominicana, graduarme como ingeniero electromecánico ganando solamente $350 mensuales, a hacer más de $1 millón antes de los 25 años, perderlo todo, terminar trabajando como cajero en una gasolinera aquí en Miami y luego levantarme de nuevo a partir de ese momento cuando dejé ese trabajo y hacer de nuevo $1 millón en menos de 12 meses. Que lo que quiero hacer hoy más que nada es explicarte qué pasó para que puedas evitar los fracasos que tuve y también para que veas qué fue exactamente lo que yo hice, qué habilidad yo utilicé y cómo fue que todo pasó. Porque si hoy en día tú estás queriendo crecer un negocio en línea o hacer dinero por internet o emprender ese negocio que tanto has querido, estas cosas que te voy a compartir hoy te van a ayudar independientemente de cualquiera que sea el vehículo o el negocio que tú quieras emprender o la manera de que tú quieras hacerlo. Porque son principios los cuales me han ayudado a mí hoy en día a hacer millones de dólares todos los años. Y esto es exactamente como yo me aseguraría de que tú puedas hacer exactamente lo mismo. Así que vamos a empezar de una vez. Mi nombre es Josué Peña, soy el fundador y el creador aquí de este canal y del podcast Actitud Millonaria, y también soy fundador de una compañía que se llama Emprendedor Digital, una compañía de tecnología que se llama Dricio y múltiples otros proyectos y otras cosas. Ahora, todo eso que ven hoy en día no empezó así. Como les comentaba anteriormente, yo soy de República Dominicana y mi sueño inicialmente, hace más de 10 años, era ser jugador profesional de fútbol, soccer, el fútbol de verdad. Y obviamente como soy de República Dominicana, en mi mente era como que nadie va a encontrarme buscando a alguien en República Dominicana para jugar fútbol cuando el país es conocido por béisbol o pelota. Entonces lo que empecé a hacer fue crear contenido en redes sociales, crecer mis propios seguidores, crear una marca personal alrededor de fitness y fútbol. Es más, todavía el día de hoy, esos canales de fútbol y fitness están aquí en YouTube. Si quieres verlo, te lo voy a dejar en la descripción más abajo. Y así fue que yo empecé hace más de 10 años, en 2013. No fue con la idea de hacer dinero en línea, no fue con la idea de ser millonario, no fue con la idea de crecer un negocio, fue con la idea únicamente de empezar a jugar fútbol de manera profesional. Luego, a través de los años, tuve la oportunidad de mudarme a los Estados Unidos con una visa de estudiante a finales de 2014 o 2015. Y me mudo en el medio de la nada a Indiana, un lugar muy frío, la cultura diferente. Y era muy difícil para mí el estar en ese entorno porque no conocía a nadie, pero me dio la oportunidad de poder enfocarme y poder estar totalmente centrado en mis metas. Empecé a jugar fútbol semiprofesional de una vez que llegué allá. Obviamente también seguía creciendo mis redes sociales, jugando fútbol, creciendo Instagram y YouTube. Y luego en 2016 me lesiono y utilizo el tiempo que le dedicaba al fútbol para seguir creciendo mis redes sociales y aprender marketing y ventas. Y me recuerdo yo todavía al día de hoy que septiembre 13 de 2016 conseguí mi primer cliente high ticket o de alto valor que se llamaba Tim. En ese momento yo no sabía ni de ventas, no sabía lo que era high ticket, no sabía lo que era vender, no sabía absolutamente nada. Hoy en día, por ejemplo, ustedes me ven aquí enfrente de cámaras y dicen, bueno, Josué es muy bueno hablando y esto y lo otro. Pero la realidad es que, créelo o no, yo soy introvertido por naturaleza. Soy hijo único, nací y crecí en la iglesia, mi papá es pastor. Entonces esto no me sale naturalmente. Ha sido años y años y años de práctica que me ha llevado el poder llegar aquí donde estoy hoy en día. Así que volviendo a la historia, llego a conseguir ese cliente literalmente por error, porque él me contacta, me dice, hey Josué, estoy viendo lo que tú estás haciendo en redes sociales, quisiera pagarte para que me enseñes a mí
hacer marketing en Instagram porque tienes millones de seguidores en diferentes cuentas en Instagram en ese momento. Y el número más alto en mi cabeza que le pude cobrar eran $3,500 mensuales por consultoría y ayudarlo a él a hacer lo mismo. Entonces así fue que pasó todo. Literalmente fue por error. No creé un negocio pensándolo bien y todo eso. Fue literalmente me tropecé con la oportunidad y me encontré en un lugar que dice, wow, pude hacer $3,500 con un solo cliente y el cliente me llevaba 4 horas a la semana a atenderlo. Eso es excelente. Era la mayor cantidad de dinero que en mi vida yo había hecho hasta ese punto. Ahora, adelantando un poco el tiempo, en 2018 tenía 25 años y antes de cumplirlo, en septiembre 27 de ese mismo año, en 9 meses hice más de $1 millón. De enero 2018 a septiembre de 2018. Y la razón de eso fue porque empecé a rodearme de las personas correctas y a utilizar la habilidad que yo había desarrollado de marketing y ventas en Instagram. Iba a eventos, conocía a personas, me rodeaba de las personas correctas, cambiaba mi entorno y luego ofrecía mi habilidad como un servicio a estas personas. Y literalmente lo que yo hacía, veía a un influencer con una audiencia muy grande en Instagram, 50,000 seguidores, 100,000 seguidores, veía que vendían un producto o un servicio, usualmente un curso digital, que le enseñaba a una persona cómo hacer e-commerce o cómo hacer bienes raíces o lo que sea. Y yo iba donde esa persona y le decía, mira, yo te puedo ayudar a mercadear y a vender más de tu producto o tu servicio en Instagram a tus seguidores que tú no estás utilizando ahora mismo. Y ellos decían, ok, no hay ningún problema. Me contrataban porque solamente yo cobraba por comisión. Era un porcentaje de las ventas que yo lograba hacer. Pero como estas personas eran influencers muy grandes y sabían mucho de las cosas, era muy fácil yo vender a su audiencia y apalancarme de su audiencia, porque yo no tenía que crecer mis propios seguidores. Yo no tenía que empezar una cuenta desde cero, no tenía que crear ningún producto o ningún servicio. Literalmente, por ejemplo, iba como a clientes como son Alex Becker, que hoy en día vale más de 300 a 400 millones de dólares. Iba donde él, le decía, hey Alex, tengo esta habilidad, tú tienes ese producto o ese servicio, en ese caso era un curso de e-commerce que hacía como Shopify, y le decía, mira, te puedo ayudar a vender más de tu producto a tu audiencia en Instagram, déjame crear todos los sistemas de venta, déjame hacer todo el marketing, déjame hacer la parte de lo que es las ventas digitales por ti, a tu audiencia que ya te sigue y dame un porcentaje de comisión por eso. Y Alex sin ningún problema me lo hacía. Así fue que empecé a crear tracción con diferentes influencers, diferentes marcas personales y en 9 meses personalmente hice más de $1 millón. Ahora mira esto. Literalmente menos de 12 meses después, a partir de ese momento, lo había perdido todo y terminé trabajando como un cajero en una gasolinera aquí en Miami. Y honestamente ese fue el punto más bajo de toda mi carrera porque fue muy difícil. Porque una cosa es tú nunca tener nada y quedarte ahí estancado. Pero otra cosa es tú estar en la cima, sentirte el rey y perderlo todo, quedar endeudado y terminar trabajando como cajero en ese momento. Entonces fue una situación muy difícil que en otro episodio de Actitud Millonaria se lo puedo expandir de exactamente cómo pasó, qué pasó. Pero en términos resumidos, lo que pasaron fueron 3 cosas. 1, malgasté el dinero y no lo invertí. Empecé a irme de fiesta, que el yate, que el Lamborghini, que las botellas, que el club. Y ese fue el peor error que pude haber hecho. 2, me desenfoqué de lo que de verdad me estaba haciendo dinero. Empecé a diversificar y hacer inversiones las cuales no tenía que hacer porque no sabía del tema. Y no contraté un mentor, una persona que me enseñara tampoco. Entonces literalmente iba, bueno, vamos a invertir en este negocio, vamos a crecer este negocio con este influencer. Pum, y tiraba $100,000 allí. Y después $100,000 aquí y así sucesivamente. Y literalmente perdí muchísimo dinero de esta manera simplemente por no educarme y diversificar. Y lo que estaba haciendo era diversificando mi ignorancia y perdiendo mucho dinero en el intento. Y el tercer error fue que me estafaron. Hice un negocio con una persona, no firmé ningún contrato legal, simplemente fue de palabra, dando la mano. Y literalmente esa persona salió con $1.2 millones en un contrato que me costó muchísimo dinero a mí conseguir y hacer. Todos estos problemas, toda esta angustia, el ambiente y el entorno que me rodeaba en la gasolinera no era el mejor. Estaba en sobrepeso, llenísimo de acné. Y era un momento en el cual yo, de verdad, se los juro, me intentaba ir a la cama y decía, yo quisiera no levantarme al día siguiente. Más de eso, pierdo a mi tío, que era como mi padre, y pierdo a mi abuelo en medio de pandemia. Y literalmente en medio de pandemia yo estaba trabajando como cajero en la gasolinera.
2019, agosto, septiembre de 2019 empiezo a trabajar ahí y termino trabajando en la gasolinera hasta julio de 2020. Es decir, en medio de pandemia, en el pico de pandemia, cuando empezó todo aquí en Estados Unidos en marzo, yo estaba trabajando ahí como cajero. Y fue un momento muy difícil, muy angustiante, de incertidumbre, no sé si lo recuerdan. Y fue algo lo cual de verdad no se lo hubiese deseado a nadie, pero me pasó. Y hoy en día mirando para atrás doy gracias a Dios por eso, porque obviamente construyó la persona que soy hoy en día. Pero la manera que yo salí de ese punto, para que tengan idea y contexto, fue literalmente por las relaciones y personas las cuales yo me rodeaba. Tuve unos amigos que se mudaron aquí a Miami, a la Torre Porsche. Si no la han visto, es una torre increíble. Búsquenla en Google después de este video, de este episodio. Y ellos se mudaron a la Torre Porsche. Penthouse, hermoso, el agua. Es decir, es una torre espectacular. Se mudan ahí, eran 2 de ellos. Y el apartamento, o el penthouse mejor dicho, tenía 3 habitaciones. Y me dicen a mí, mira Josué, tenemos 3 habitaciones en total, ¿por qué no te mudas con nosotros? Tenemos una más. Y te explico, yo estoy viviendo en un lugar súper chiquitico, parecía una librería pequeñita, no tenía espacio para nada, y era ahí donde dormía, trabajaba en un escritorio pequeño, y ese era mi día, iba a trabajar como cajero, etc. Y entonces, eso era lo que estaba haciendo. Me dijeron, múdate con nosotros, pero tú vas a pagar renta. Entonces, una lección de vida que yo aprendí en ese momento es que cuando tú pides ayuda, tú dices, Señor, por favor, ayúdame a salir de esta situación. Muchas veces Dios no te dice, mira, aquí está el dinero, aquí está, aquí. No, Él no hace eso. Él te da la oportunidad o te da el camino a seguir para tú poder correrlo. Pero muchas veces ese camino también requiere un riesgo significativo y muy grande para ti. Porque lo que me pasó fue literalmente me dicen, me dan la oportunidad, múdate a la Torre Porsche con nosotros, ¿verdad? Pero tú vas a pagar renta. ¿Y cuánto es la renta? Son $5,000 mensuales, más utilidades, más comida, más la persona que limpia, etcétera, etcétera, etcétera. Son $6,500, $7,000 mensuales. Yo estoy ganando como cajero en la gasolinera alrededor de $3,500, $3,000 mensuales. Es decir, más del doble de lo que me estaban pagando como en mi trabajo normal. Entonces no era algo sencillo el que me lo dijeran así. Pero yo tenía ahorrado $15,000 en total en lo que yo había hecho todo ese año. Ese era todo el dinero que yo tenía en ese momento. $15,000 ahorrados. Es decir, que tenía 2 meses y medio más o menos. Y me dicen, en julio de 2020, múdate a la Torre Porsche y vas a pagar renta. Me recuerdo yo en ese momento que vi y dije, ¿por qué estos 2 amigos no son buenos amigos? Ellos literalmente hacen $2 millones mensuales. ¿Qué quieren ellos de los $5,000 míos? ¿Por qué quieren $5,000, $7,000 míos? ¿Por qué mejor no me ayudan y me dan la renta gratis? Y literalmente en ese momento empecé a quejarme, pero ¿por qué estas personas, siendo tan exitosas, no me dan la mano y no me dan el dinero sabiendo ellos la situación en la cual yo estoy? ¡Qué injusto! Y eso era lo que yo estaba pensando inicialmente. Pero después me puse a pensar, pero espérate, ellos me están dando la oportunidad de vivir y cambiar mi entorno para siempre. Y eso era algo que no estaba viendo al principio. Muchas veces Dios nos da el vehículo, la oportunidad, nos da todo para poder llegar a la meta y al destino que nosotros queremos, pero nos quejamos de la manera en la cual Dios nos está presentando la oportunidad, la cual es una cosa absurda si te pones a pensarlo, pero es literalmente la naturaleza nuestra. Y en ese momento, volviendo a la historia, cuando ellos me dicen, tienes que pagar renta, múdate con nosotros, mi respuesta natural fue, bro, no, lo siento, es muy caro, no puedo. Y aprecio mucho lo que me dijo mi amigo en ese momento. Me dijo, mira, ahora mismo tú estás en una situación totalmente deprimida, el entorno no te sirve para nada, tú te vas a quedar ahí para siempre si no cambias. Si tú no cambias, nada va a cambiar. Y lo peor que tú puedes hacer es pedirle a Dios, por favor, ayúdame, por favor, cambia, por favor, haz eso, por favor, haz lo otro, y que tú no hagas nada, especialmente cuando tienes una oportunidad enfrente tuyo como esta. Y me dijo, mira, el cambiar entorno, el empezar a rodearte con nosotros, te vamos a ayudar con nuestra presencia y nuestro entorno. Y yo dije, ¿tú sabes qué? Hagámoslo. Lo peor que puede pasar es que yo vuelva a vivir donde estoy viviendo ahora, que vuelva a trabajar como cajero como lo estoy haciendo ahora y que me quede en el lugar donde estoy haciendo ahora y nada va a cambiar. Lo peor que puede pasar es que yo empate. ¿Por qué? Porque literalmente estaba trabajando como cajero ahí, estancado en ese lugar. Entonces yo dije, ¿tú sabes qué? Hagámoslo. No hay problema. Y literalmente julio de 2020 fue eso. Para agosto de 2020 yo hice $89,000 en ese primer mes. Simplemente por cambiar mi entorno y enfocarme nuevamente en la habilidad que yo tenía de ventas y marketing
en Instagram. Entonces, eso es una lección de vida que hoy en día veo para atrás y aprecio un montón a ese amigo y a esos amigos que literalmente me brindaron una mano. En ese momento yo no lo veía de esa manera. Veía, este tipo lo que quiere es sacarme $6,000, $7,000 mensuales. La razón de eso, para que tengan una idea, es porque yo los conocí a ellos años antes, en 2018, cuando el negocio mío principal iba en apogeo, estaba creciendo. Esa fue la razón por la cual me dieron esa oportunidad a mí, ¿verdad? Entonces, eso lo aprecio un montón. Y a partir de ese momento, de enero 1 a julio 2021, 6 meses, de más de $1 millón, que a partir del momento que yo dejé el trabajo como cajero en la gasolinera, menos de un año después, en julio de 2021, yo había hecho muchísimo más de $1 millón de nuevo otra vez. Entonces, esa es mi historia. Ahora te quiero explicar cómo pasó todo esto y las diferentes lecciones de vida para que tengas un poquito más de claridad, para que evites los errores que yo he cometido. Errores que cometí: empecé a malgastar el dinero cuando lo tenía. Eso es un error garrafal. Otro error que cometí: no contraté un mentor o un coach o una persona que estaba más adelantada en mi camino, que me ayudara a mí en ese momento que tenía el dinero, ¿verdad? Eso fue un error terrible y garrafal. Ahora, obviamente, tú no puedes simplemente cambiar de entorno y hacer como yo hice, $89,000 en el primer mes. La razón por la cual pude lograr eso era porque ya yo lo había hecho anteriormente. Pero en el entorno y en lo que yo me estaba rodeando no me permitía crecer ni hacer absolutamente nada. Entonces, esa es la habilidad número 1 que yo creo hoy en día que todo el mundo debería aprender. Tengo 2 maestrías, un asociado y un título universitario de ingeniería electromecánica. Tengo 4 títulos y te puedo decir sin duda, con certeza, que la universidad no sirve para nada, por lo menos en el ámbito de negocios. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo de alguien que no ha hecho lo que te está enseñando. Mis profesores en la universidad de negocios no tenían un negocio, no sabían lo que era perderlo todo, no sabían lo que era hacer $1 millón, perderlo todo y tener que levantarse de nuevo. No sabían nada de esto. Estás aprendiendo de personas las cuales no están calificadas a enseñarte y simplemente tienen un título, un PhD en esto y lo otro y simplemente teoría aquí en la cabeza y no te sirve para nada. El mercado te va a pagar por las habilidades que tú tienes. Por eso tú vas a la universidad, te gradúas de bachillerato sin habilidad o sabiendo leer y escribir, por ejemplo, llegas a la universidad y la universidad te forma y al final de 4 años terminas teniendo un título universitario que dice que tú tienes una habilidad en ingeniería, como doctor, como abogado, como lo que sea. Entonces, eso es la universidad. Te están enseñando habilidades que luego tú vas a tomar y ejercer en la vida real o cotidiana para tú poder generar un ingreso y hacer dinero. Mi recomendación, si tú estás escuchando y viendo esto, entonces, mire, yo necesito aprender una habilidad. ¿Cuál sería la habilidad número 1 que tú me recomiendas? Bueno, hay muchísimas, de verdad, hay muchísimas. Tenemos un montón de personas aquí en el podcast que entrevistamos todo el tiempo de su historia, de sus habilidades, cómo lo hicieron, etc. Pero en mi opinión, independientemente de qué negocio tú estés o no estés, lo número 1 que tú tienes que enfocarte a hacer son las ventas. Son las ventas. Eso es número 1 y número 2 sería el marketing, ¿verdad? Y todo va muy, muy de la mano, una cosa con la otra. Al final de cuentas es comunicación. Cómo tú te comunicas y convences a la otra persona de hacer algo que tú quieres. Y muchas personas piensan que eso es manipulación, pero no lo es. Es simplemente comunicación efectiva. Así que eso ha sido todo por hoy en este episodio de Actitud Millonaria. Espero que te haya servido y hayas visto y hayas conocido un poquito más de mi historia, de cómo empecé todo esto y cómo tú puedes evitar mis errores para que no los cometas tú y puedes certificarte y entrenarte en la habilidad número 1 que en mi opinión te puede cambiar la vida para siempre. Así que nos vemos ahí en ese link para que puedas aprender a vender. Chao, chao y nos vemos en el próximo episodio de Actitud Millonaria.